Hola a todos los que me están viendo, el día de hoy vamos a encontrar el polo positivo y negativo y fase y neutro con y sin multímetro. Este video ya lo tenía, solamente que en esta ocasión se los voy a mostrar en persona cómo se debe de hacer. Primero vamos a comenzar encontrando el neutro y fase sin multímetro. Para esto debemos entender que los términos neutro y fase se utilizan cuando estamos hablando de corriente alterna. En corriente alterna, que por lo general la encontramos en los enchufes de nuestras casas, vamos a utilizar el término neutro y fase, refiriéndonos a la fase como uno de los cables que es en donde viene toda la corriente. Este cable es el que nos puede dar toques. Este cable es el que vamos a encontrar para saber cuál es el que no debemos de tocar. El neutro es el otro cable que sí podemos tocar. Y bueno, pues funciona solamente para cerrar el circuito con la fase y que pueda fluir la corriente. Entonces lo primero que necesitamos es hacer un foco, la conexión de un foco con su socket, sus dos cables. Uno lo vamos a dejar suelto, así solamente el otro va a ir conectado y aquí pues está corto a una clavija de estas. Bueno, esta está un poco chueca. Algunos dicen que neutro y fase los diferenciamos porque tiene una patita más ancha. En este caso aquí son iguales las dos patitas de la clavija y diferencié las dos con una línea blanca. Esta es la línea blanca y la línea blanca se sigue por todo el cable para saber cuál de los dos es el que está aquí. Y como vemos, la línea blanca es la que yo tengo conectada en el foco. Entonces, vamos a utilizar este multicontacto. Como vemos hay enchufes aquí ya conectados. Con el foco vamos a ver cuál es la fase. Entonces tenemos tres orificios. Tenemos este y el de aquí abajo. Bueno, el de aquí arriba, que es el de tierra. Tierra siempre va a ser este que está aquí. Y uno de estos dos va a ser el neutro y el otro va a ser la fase. ¿Cuál de los dos va a ser? Vamos a descubrirlo. Entonces, el blanco es el que vamos a probar. Vamos a conectarlo primero así, que el blanco sea este de acá. Ahí está. Entonces vamos a ver si el que está a nuestra derecha es la fase. Entonces vamos a agarrar el cable que quedó volando del foco, y se lo vamos a meter al orificio de la tierra. Como ven, no pasó nada. Eso significa que estamos tocando el neutro. Aquí con el cable, la parte blanca, estamos tocando el neutro. Vamos a desconectarlo y vamos a darle la vuelta. Vamos a probar ahora con el lado izquierdo. Vamos a ver que prende. El foco sí prende. Aquí insertando el cable en tierra. Eso significa que de este lado, del lado izquierdo,
Del lado izquierdo, este es la fase. Este es el neutro. Y aquí está la Tierra. Eso es, si no tenemos multímetro, así lo podemos probar. Con ayuda del foco, vemos cuál es la fase y cuál es el neutro. Y en caso de que sí tengamos multímetro, ahora con el multímetro vamos a probar cuál es el neutro y cuál es la fase. Este multímetro tenemos que saberlo utilizar, porque sí tiene varios intervalos de medición. Este es un intervalo para la tensión en corriente continua y este otro es un intervalo para la tensión en corriente alterna. Aquí tenemos para medir corriente en amperes hasta 10 amperes, ganancia para los transistores que se mide desde aquí. Genera una señal de pulso cuadrada para probar amplificadores. Para medir diodos y continuidad. Y esta escala, este intervalo es para medir resistencias. Entonces primero vamos a seleccionar el que queremos medir, que es tensión en corriente alterna en volts. Vamos a agarrarnos, bueno, aquí dice que máximo 750 volts y acá abajo máximo 200. Si no sabemos qué tensión es la que tenemos en nuestra casa, vamos a agarrar primero la más grande. Y con las puntas vamos a medirla. Yo tengo 124 volts en corriente alterna. Me voy a bajar a la escala de máximo 200 porque ya vi que sí la soporta. Y ahí me da un decimal más. 125.4 volts en corriente alterna. Ahora, ¿cómo sabemos cuál es el neutro y cuál es la fase? Al igual que en el caso anterior, vamos a agarrar una de las puntas y la vamos a introducir en tierra. Ahora, con la otra punta del multímetro vamos a tocar aquí. Nos está midiendo 0 volts. Ahora vamos a tocar el otro orificio. Y ahí es donde tenemos 125 volts. De este lado no tenemos nada, pero de este lado sí. Entonces concluimos que este es el fase, el que no debemos tocar. Este es el neutro y este de acá es la tierra. En el otro video les mencioné sobre qué hacer en caso de que el cable de tierra no esté presente en nuestra conexión. Decía yo que podían utilizar un pedazo de metal lo suficientemente grande y aterrizado en tierra para poder verificar con el multímetro o con el foco cuál era fase. Para eso se necesita un metal bastante grande. Esa es una pequeña prueba de lo que les decía sobre aterrizarlo con otro pedazo de metal. Ahorita yo estoy tocando una prensa metálica bastante pequeña y pues vemos que sí me da una décima de volt. Esto pues se puede ver fácilmente en el multímetro, pero utilizando el foco no se puede percibir este pequeñísimo cambio. Esta es la fase y nos está marcando una décima de volt.
tocando con la otra punta del multímetro, tocando un pedazo de metal, en este caso es una prensa metálica. Bueno, ahora vamos a ver cómo encontrar el positivo y el negativo en una fuente de corriente directa. Como ya sabrán, las fuentes de corriente directa pues las encontramos en las baterías principalmente. Vamos a hacerlo sin multímetro primero, ¿verdad? Entonces yo tengo esa batería. Parece muy obvio saber cuál es su positivo y su negativo, ¿no creen? Dado que viene marcado aquí positivo, negativo acá. Además sabemos que la cabecita es el positivo y aquí la parte plana es la negativa. Parece bastante obvio eso. Lo que no parece obvio es, ¿esta batería funciona o no funciona? ¿Tiene carga o ya está terminada? Para eso vamos a utilizar un LED. Es un LED ultra brillante de 3 volts. El color no lo sé, ahorita que prenda vamos a saber de qué color es, va a ser sorpresa. Y estos LEDs tienen una polaridad, no creo que se alcance a ver bien, pero ahí tiene una pequeña muesca. Esa pequeña muesca o partidura que tiene es la línea que marca el positivo. Entonces aquí la muesca la tenemos del lado izquierdo. Entonces este pin va a ser el positivo. Esta regla pues la siguen casi todos los LEDs. El único que yo he visto que no la sigue es el LED rojo. LED rojo en ultra brillante, la muesca está en el negativo. Pero todos los demás colores sí la siguen. Entonces le voy a poner aquí una extensión de alambre para que alcance a agarrar a nuestra batería. Entonces vamos a tocar la parte positiva de la batería con la parte positiva del LED y vamos a tocar el negativo y el LED sí prende, pero muy poquito. Ahí está, se es morado. Ahora vamos a ver cómo encontramos el polo positivo y el negativo, pero aquí tenemos un cargador. Este dice que es de 5 volts. En estos cargadores pues es fácil saber cuál es el positivo y cuál es el negativo porque nos lo viene marcando aquí. Aquí dice un dibujito que no se alcanza a ver porque está muy chiquito. Dice que el negativo es la parte exterior de este conector y el positivo es la parte interna del conector. Vamos a probarlo, pero antes debemos ponerle una resistencia a este LED. Este LED es de 3 volts. Este es de 5. Si se lo conectamos así, el LED va a quemarse. Entonces, con la poderosa calculadora científica, vamos a hacer una pequeña operación matemática. Dícese que tenemos 5 volts. Ahí está, así se ve. Tenemos 5 volts. Y le vamos a quitar 3 de LED. Nos quedan 2 volts. Esos 2 volts, por la ley de Ohm, 2 volts los vamos a dividir entre la corriente que consume este LED. Este LED consume 20 miliamperes, que son 0.02 amperes.
y nos da 100. 100 es la resistencia que le debemos poner a este LED. Entonces vamos a nuestra caja de resistencias y buscamos una de 100. El código de resistencias pues nos dice que la resistencia de 100 es café, negro, café. Aquí hay una. Es café, negro, café. Entonces se la vamos a poner. Se la voy a poner en el pin positivo. Ahí está. Y ahora voy a conectar esto. Ya. Vamos a ver si sí es cierto y lo vamos a prender. Metemos la resistencia adentro del orificio y vamos a tocar la parte exterior con esta. Y ahí está, sí prende. Ahí está. Eso nos dice que el positivo pues es el que está adentro. Así lo corroboramos y lo podemos conectar al revés para comprobar que al revés no prende. Si lo ponemos al revés, no va a prender. Un punto importante que debemos de mencionar es que esto sí lo podemos tocar con nuestros dedos porque son 5 volts en corriente directa, no nos hacen nada. Anteriormente, cuando medimos neutro y fase, al tener 120 volts, esos sí son peligrosos tocarlos. Y aquí no tenemos que preocuparnos. Bueno, así es como sabemos cuál es el neutro y cuál es la fase. Digo, aquí no es muy necesario porque ya viene marcado cuál es, solo para corroborarlo, pero por ejemplo aquí se me rompió el cable y yo tuve que encontrar el positivo para saber dónde conectarlo. Es un ejemplo de cómo podemos poner en práctica esto. Ahora vamos con el multímetro. Como ya les expliqué, tenemos volts en corriente continua, que es lo que vamos a medir ahorita, máximo a 200 ohms. Vamos a medir la resistencia que le puse al LED para ver que sí sean los 100 ohms. Y ahí está. 98.3 ohms. Es una resistencia de 100 ohms con el 5% de tolerancia. Bueno, ahora vámonos a volts. Me voy a poner en la escala de volt a máximo 20 volts porque esta batería es de 1.5 y vamos a medir. Aquí tenemos el negro que es negativo y el rojo que es positivo. Eso significa que el rojo lo ponemos aquí en la cabecita positiva de la batería y el negro aquí en la negativa. Nos mide 1.47 volts. Esta batería sí funciona y por eso vimos que encendió el LED. Ahora vamos a probar el cable. Este cargador de 5 volts. Vamos a introducir el positivo en el orificio y con el negativo tocamos la parte de afuera. Nos marca
4.9 volts. Ahí está. Para saber cuál es positivo y negativo, si los conectamos al revés aquí con el multímetro, nos va a marcar una línea negativa aquí en el multímetro. Eso significa que tenemos las puntas conectadas al revés. Si las acomodamos, negativo afuera, positivo adentro, esa línea negativa desaparece, lo cual significa que está conectado de la manera correcta, diciéndonos que el positivo es el que está adentro. Bueno, y pues eso sería todo por el momento. Espero que les haya gustado. Comenten y nos vemos en el siguiente video.